Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y tengo aquí a Josefina Gibbons conmigo. Josefina, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá. Estoy encantada de que estés aquí. Creo que esta es una entrevista, esta es una charla que ya hacía falta en mi podcast desde hace bastante tiempo, porque hoy venimos a hablar de las necesidades complejas de comunicación, más allá de la comunicación hablada. Vamos a hablar de comunicación aumentativa y alternativa. Y para eso está aquí Josefina y de verdad que estoy encantada. Os lo voy a presentar brevemente. Ella es fonoaudióloga o logopeda o terapeuta del lenguaje, como se dice en diferentes lugares. Es chilena, está ubicada en Santiago de Chile y desde hace muchísimos años trabaja apoyando a personas con necesidades complejas de comunicación, con diferentes diagnósticos médicos. Y ella es la creadora de Acercar, que es un gabinete terapéutico de logopedas, de fonoaudiólogas que trabajan específicamente orientadas en este apoyo de comunicación aumentativa y alternativa. Así que de verdad que estoy encantada. Además ha tenido, aparte obviamente de formarse como terapeuta del lenguaje en Chile, ha tenido estancias en Estados Unidos donde digamos que se empezó a enfocar en la CAA, la comunicación aumentativa y alternativa. Así que cuéntanos un poquito para empezar así, Josefina, ¿por qué la comunicación aumentativa y alternativa? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué a eso? Una gran pregunta. La verdad es que apoyando a personas o sea, conociendo a personas toda mi vida que no se comunican solo con lenguaje oral, siempre he sabido como lo valioso que es poder comunicarse de más de una forma. Siempre he sabido que el lenguaje oral no es suficiente para nadie, ¿cierto? Y cuando ya entro en todo lo que es mi camino profesional, en el apoyo para personas con necesidades más complejas de comunicación, veo que hay otras herramientas que están quedando fuera y que el lenguaje oral tiende a quedar corto. Eh, y la verdad, hay como una visión de que el lenguaje oral fuera la única forma de comunicación existente, a lo único que hay que llegar, y al darme cuenta que en realidad todos y todas usamos recursos multimodales de comunicación, ¿cierto? Todos nos comunicamos hablando, moviendo nuestras manos, usando WhatsApp, enviando emojis. Me voy dando cuenta que en el fondo, ¿por qué se le exige solo hablar a personas que tienen necesidades más complejas que yo, incluso para comunicarse? Entonces, un poco dándome cuenta del peso que tiene esto, viéndolo en la práctica, escuchando testimonios, conociendo personas, me voy dando cuenta del peso que tiene esto y al empezar a aplicarlo, obviamente en la práctica más aún, y nace como estas ganas de que todo el mundo sepa que esto es tan importante, que esto es tan valioso. Y lo es un tema importantísimo y por eso digo que ya se valía, ya era necesario que trajésemos aquí a alguien a hablar, para hablar de esto. Porque fíjate que desde mi perspectiva bueno, de profesora de mindfulness y de coach que trabaja específicamente con las madres de hijos neurodivergentes, que puede ser autismo, que puede ser TDAH, puede ser diferentes diagnósticos, ¿no? Puede ser síndrome de Down, pero una de las, diría, características principales o de las preocupaciones principales de muchísimas madres, de muchísimas familias, de muchísimos padres, es que quieren que los hijos hablen, ¿no? Que se comuniquen oralmente, que se comuniquen de manera verbal o expresada, hablada. Eh, y es verdad que todos estamos de acuerdo que la comunicación para muchos de nuestros hijos por sus neurodivergencias es tal vez lo más importante, precisamente para poder expresar sus necesidades, para poder hacerse entender por el entorno, un entorno que en muchos casos les infravalora, Claro, no les tiene en cuenta, claro. les invalida.
les discapacita. Entonces, la comunicación se vuelve incluso más importante aún, ¿no? Y luego también se vuelve muy importante también en casa, en la relación con los padres y con el entorno, digamos, más hogareño, ¿no? Porque de por nuevo, supuesto. muchas de las rabietas o de las crisis, digamos, por ponerle un término mucho más neutro, muchas de los conflictos y de los problemas que hay surgen también de esa falta de conexión, de esa falta de entendimiento de los padres y de los cuidadores hacia las personas neurodivergentes, ¿no? Entonces, la Exacto. comunicación es, vamos, fundamental, eso lo tenemos todo muy claros, pero hay muy poco conocimiento sobre las diferentes formas de comunicación, tanto dentro como fuera de casa, y además siempre se prima la comunicación hablada. Y yo creo que Ujú. aquí también esto nos exige como un cambio de paradigma, ¿no? Que es decir, vamos a ver, si las personas sordomudas, por ejemplo, por poner un ejemplo muy práctico y que creo que la mayor parte de gente lo pueda entender, no se comunican oralmente de forma hablada o no exclusivamente, ellos han desarrollado un lenguaje que les permite comunicarse con el entorno. Nadie diría que eso está mal. Nadie Exacto. cuestionaría que los sordomudos necesitan también expresarse y necesitan, por lo tanto, tener digamos, lenguaje. Nadie diría que las personas ciegas no tienen derecho a tener braille. O sea, no, entonces es como, ¿por qué piensas tú que hay un poquito de rechazo? ¿Tú crees que es falta de información, Mira, yo sobre creo todo que, en el entorno de los familiares de niños y de jóvenes con autismo en concreto? exacto, mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay una mezcla de cosas, porque, claro, obviamente hay mucho desconocimiento, ¿cierto? Como yo siempre digo, como que esto se ve como algo que fuera medio extraterrestre, pero en realidad es súper cotidiano. Como decía recién, o sea, el solo hecho de usar WhatsApp ya es comunicación aumentativa, entonces en el fondo es algo más cotidiano de lo que uno cree. Y también por otro lado es el tema de qué es lo que yo conozco, ¿cierto? Cómo yo me comunico. Y no sé comunicarme de otra forma. Incluso en las mismas familias sordas a las que tú haces mención, cuando hay familias sordas que usan exclusivamente lengua de señas para comunicarse y tienen hijos oyentes, también es una barrera que cuesta y hay que trabajarla, porque en el fondo hay diferentes formas de comunicación dentro de la familia. Entonces, en familias que son neurotípicas, al tener hijos neurodivergentes, obviamente la comunicación no va a ser igual, porque los cerebros son distintos, ¿cierto? Y las formas de comunicación no van a ser exactamente iguales. Van a tener cosas en común, ¿cierto? Pero también otras cosas no. Y parte de eso puede ser que no solo se hable con lenguaje oral, o que se necesiten varias formas de comunicación para conectar. Y eso obviamente implica un desafío. Entonces, va parte, yo creo, una mezcla entre lo que es el desconocimiento a distintas formas, también a no haberse expuesto durante la crianza o durante la época escolar a personas que usan otras formas de comunicación, eso también influye mucho, y también a lo que yo conozco, a la forma en que yo me comunico y que cuando uno tiene un hijo, tiene una hija, uno imagina comunicándose de la forma que uno se comunica también. Entonces, eso yo creo que también influye mucho. O sea, por ponerte un ejemplo que yo encuentro muy bonito, que siempre hago mención de una familia que apoyamos hace tiempo, que, que un compañero de curso de un niño que apoyamos, un día hizo un dibujo en un cuaderno, hizo como pictogramas dibujados, hizo como cuadraditos en todo esto, y le dice, mándale una foto a la mamá de este niño, mándale una foto para que sepa que puede venir a la casa a jugar conmigo, porque yo también tengo un comunicador para comunicarme con él. Entonces yo pienso, ese niño que dibujó su comunicador para invitar a su compañero, ¿cómo va a crecer? Mm. ¿Cierto? Él no va a ser un adulto que no va a tener quizás la barrera que muchas otras familias, porque ya va a haber crecido exponiéndose a distintas formas de comunicación, ¿cierto? Lo mismo es por ejemplo, haber crecido teniendo un hermano que sea neurodivergente, ¿cierto? Teniendo un papá, una mamá neurodivergente, siempre son experiencias que hacen que uno vea la comunicación, la interacción de otras formas. Pero es súper entendible que al principio la gente no se lo imagine porque hay falta de exposición, yo creo. Es un miedo a lo desconocido en el fondo. Exacto, muy Eh, que, entendible.
que es un miedo también como muy atávico, ¿no? Como muy inconsciente, como muy primario, ¿no? Esto no es, y es un poco lo que has comentado tú también ahora, Josefina, de las expectativas, ¿no? De esto no es la manera en la que yo como madre, ¿no? En este caso, me imaginaba que me iba a comunicar con mi hijo y por lo tanto ya implícito ahí va un rechazo a la situación, ¿no? Y por lo tanto, tal vez ahí proyectamos el rechazo al dispositivo o al método en sí, ¿no? Y porque en realidad Claro, lo yo que creo que estamos eso rechazando es la situación. sí, yo creo que eso es más que nada el miedo a acercarse a esto, porque una vez que las familias ven cómo conectan con sus hijos, cómo sus hijos y sus hijas empiezan a participar más activamente en las familias, como eso mismo que mencionas tú de la frustración, baja mucho, porque obviamente uno se va a frustrar si es que no puede andar comunicándose de forma efectiva. eh, Familias se encantan, porque descubren que en el fondo era eso, era un desconocimiento, y cambia el switch, por decirlo de alguna forma. Ujú, exacto. Cuéntanos qué es la comunicación aumentativa y alternativa, porque de nuevo estamos aquí asumiendo que la gente sabe de qué va, pero para las personas que no lo tengan muy claro o que piensen que solamente es eso, pictogramas o un Ujú. comunicador electrónico, cuéntanos cómo definirías tú la CAA. Perfecto, importante. Sí. Bueno, la comunicación aumentativa alternativa son muchos procesos que sirven para que nuestra comunicación se potencie, ya sea mucho más efectiva y funcional. Puede ser que complemente el lenguaje oral o que lo reemplace cuando no existe la posibilidad. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hablante y uso comunicación aumentativa para complementar mi lenguaje oral, ¿cierto? Muevo mis manos para hacer énfasis, saludo con la mano, indico, y como ya dije en el ejemplo varias veces, también uso WhatsApp para comunicarme con alguien que no esté físicamente, e incluso cuando uno escribe, por ejemplo, no sé, estoy triste, y le pones un emoji de estoy triste, se transmite mucho mejor la emoción, ¿cierto? Todo esto se complementa para que sea mucho más efectivo lo que transmitimos. Y la comunicación aumentativa puede ser desde eso a también pueden ser cosas más específicas, ¿cierto? Como sistemas creados para comunicarse directamente, como aplicaciones de comunicación en dispositivos móviles, como en iPads, etcétera. Esos serían como tecnológicos o no tecnológicos, algunos que pueden ser hechos en papel, en carpetas, etcétera. Y también todo eso varía, puede ser con distintos símbolos. Eh, con imágenes, con pictogramas, en pura escritura. Va a ser muy, muy diferente dependiendo del perfil individual. Y además de todo eso, tecnológico o no tecnológico, están los recursos no apoyados, que no necesitan de algo externo al cuerpo, como los gestos, por ejemplo, las expresiones faciales. Todo eso también es comunicación aumentativa. Y importante aclarar también que la comunicación aumentativa no es solo para expresarse, ya que muchas veces uno cae en eso, en que es cuando, no sé, a alguien le cuesta hablar, necesita esto. También es para comprender. Eh, por ponerte un ejemplo muy cotidiano, uno va manejando en la calle, ves una señalética de sea al paso, por ejemplo, o el disco pare, y uno sabe lo que tiene que hacer. Nadie tiene que parar y decir, señora, pare, este símbolo significa esto, ¿cierto? Uno lo comprende y sirve para ir comprendiendo el medio, ir comprendiendo qué es lo que hay que ir haciendo o qué es lo que me están tratando de transmitir. Entonces, es algo mucho más cotidiano de lo que se cree y para necesidades comunicativas más específicas hay, en el fondo, cómo aprovecharlo en sistemas más complejos. Sí, y eso también Entonces, me parece muy importante enfatizarlo, que de nuevo muchas familias piensan solamente en dispositivos electrónicos, en iPad que tienen iconos y pictogramas y no sé qué, en el típico niño que quiere un vaso de agua y entonces te marca el vaso de agua en un comunicador. La comunicación aumentativa alternativa, desde que yo empecé también a enterarme un poco de qué iba esto, me he dado cuenta de que es parte en realidad de nuestra evolución como especie humana. O sea, realmente funcionamos a nivel social con muchísima CAA. Desde toda la codificación de las señales de tráfico, como nos acabas de comentar ahora, hasta los mismos emoticonos, hasta el uso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la organización y la planificación a nivel normal, o sea, a nivel, digo, cotidiano, agendas, calendarios. Muchas veces me queda la duda de, estamos hablando de apoyos visuales, estamos hablando de comunicación aumentativa y en el fondo a lo mejor es lo mismo. ¿Cómo lo ves tú, no? mira, Porque en el fondo ahí en hay el una fondo parte visual.
Claro, en el fondo ahí lo podríamos agrupar, porque dentro de este gran título de comunicación aumentativa alternativa los podemos dividir en dos partes. Uno son los sistemas de comunicación y otros son los apoyos visuales. ¿Ya? Los sistemas de comunicación serían todos estos sistemas que sirven para satisfacer todas mis necesidades comunicativas. ¿Ya? Entiéndase como necesidades comunicativas el pedir, el rechazar, el comentar, el preguntar, etc. Y los apoyos visuales tienen una función específica. Y también, siendo el ejemplo lo cotidiano, ¿cierto? O sea, mi sistema de comunicación es el lenguaje oral, en este caso, y también uso agenda, uso calendario, como dices tú, pero el calendario no me sirve para decir que estoy triste, que estoy cansada, me sirve para esto, y lo necesito, ¿cierto? Entonces, son complementarios, no son excluyentes, pero no por decir que tengo un calendario visual, significa que tengo un sistema de comunicación. Es muy importante hacer esa diferenciación. Importante y gracias por hacerla porque de nuevo a veces uno como que se fija solo en, digamos, en la expresión, ¿no? En el qué, en qué estamos Claro. utilizando y no entendemos el para qué lo estamos utilizando. Y ahí es donde Claro. entra un poco también, y yo una de las cosas que aprendí con mi hijo recién diagnosticado con TEA a los 4 años de edad, una de las primeras cosas que aprendí y que estudié y que leí porque me fascinó es las funciones del lenguaje o de la comunicación más bien, sea lenguaje escrito, sea lenguaje hablado, sea, ¿no? Las funciones de la comunicación, porque como acabas de decir tú, Josefina, no hablamos para lo mismo, no hablamos solamente por hablar y no escribimos por escribir y no nos comunicamos por gestos, por mover las manos. Claro. Hay una función, hay una intención, ¿no? Sí. Comunicativa detrás. Claro, y ahí es súper importante recalcar, yo creo que también todos somos comunicadores multimodales, que yo creo que ese es el término que es clave en esto. Y es entender que nadie se comunica, nadie puede satisfacer todas estas necesidades comunicativas con un solo sistema de comunicación. El lenguaje oral no me sirve para todas mis necesidades comunicativas, ¿cierto? Necesito otras formas. Nadie se comunica de una sola forma. Entonces, siempre digo como si yo, que puedo, tengo muchos recursos comunicativos a nivel de lenguaje oral, necesito otras formas, como alguien con desafíos de comunicación mayores, no le voy a entregar otras más, ¿cierto? Al final es su derecho, tal como el mío, poder elegir cómo comunicarse en determinada situación. Y en eso se basa todo, al final, en el derecho a la comunicación. Exacto, y qué importante. Así que enganchando con este punto que acabas de hacer, ¿para quién es la comunicación alternativa y aumentativa? En realidad podríamos decir que es para todos, ¿verdad? Pero digamos que desde tu práctica terapéutica, ¿cómo dirías o cuáles son los criterios que se evalúan para empezar a decidir qué métodos de comunicación necesita una persona o necesitamos apoyarles Ujú. para que se comuniquen mejor? Perfecto. La primera gran pregunta que uno tiene que hacerse siempre es si la persona puede actualmente satisfacer todas estas necesidades comunicativas con lenguaje oral. Si no, es porque hay algo que falta, ¿cierto? No sabemos qué. Eso es lo que uno tiene que buscar de repente en estas evaluaciones y ver si es un recurso tecnológico, si es con imágenes, si es escritura. Dependiendo de cada persona hay que ver cuál es el modo de comunicación que lo va a ayudar a complementar su lenguaje oral si tiene o a reemplazarlo en el caso de que no exista, ¿cierto? Pero toda persona que no logre satisfacer sus necesidades comunicativas es candidata a comunicación, a usar un sistema de comunicación, ¿ya? Porque como tal lo dijiste tú, todos lo usamos, ¿cierto? Entonces sería como, no, tú no. En el fondo, eso no corresponde. De hecho, hoy existe lo que se le llama un criterio de cero exclusión. Nadie puede quedar fuera. No existen los prerequisitos cognitivos, los prerequisitos conductuales, esos son mitos, ¿ya? Nadie puede quedar fuera del derecho a la comunicación. Lo que uno como terapeuta, como el apoyo que uno vaya a estar haciendo, es uno encontrar el sistema que se adecue a la persona que tengo al frente. ¿Cierto? Porque no hay uno igual para todos. Uno tiene que descubrir el método de cada niño, ¿cierto? Entonces, y adecuarlo. Por eso, por lo menos yo no soy muy partidaria de aquellos métodos que son muy rígidos, muy estructurados, porque no podemos estandarizar uno para todas las personas, menos si hablamos de neurodivergencia, donde existen todos estos cerebros que tienen sus propias configuraciones, sus propias preferencias, al igual que en el mundo neurotípico, por supuesto.
pero necesitamos encontrar algo que calce para la persona, ¿ya? Un poco por ahí va. Sí, y eso que me parece tan, tan, tan importante, porque lo que también te quería preguntar al hilo de todo esto es, ¿cabe la posibilidad, seguro la realidad en ciertos casos, de que los logopedas, ¿no? Los terapeutas del lenguaje, os forméis en un sistema de comunicación Existe, claro. completo, ¿verdad? Que de alguna manera, y os podéis formar en muchos, pero puede caber la posibilidad, que seguro que es esa realidad que comentaba antes, de que alguien se especialice en un sistema. Y entonces ahí lo que hacemos de alguna manera es imponer ese sistema porque es el que conocemos mejor, ¿no? Como profesionales, ¿no? Entonces, Exacto. cuéntanos un poco, porque eso es un temazo, o sea, porque al final es como decir, yo tengo este zapato y tú te tienes que calzar este zapato, te funcione mejor o peor, este es el zapato que yo conozco, yo te digo que este zapato es súper cómodo, así que este es el que tú tienes que llevar Claro. puesto. ¿Y qué pasa si para esa persona concretamente ese sistema no es el mejor? Entonces es como el que lleva la voz cantante es el que ofrece el apoyo, digamos, el servicio de apoyo para encontrar estos sistemas de comunicación, o no debería de ser la persona que necesita ese apoyo. Pero si esa persona tampoco está en una situación de comunicarse a ese nivel, ¿cómo cerramos ese círculo? Qué buena pregunta, porque efectivamente eso es una realidad en terapia de lenguaje y en cualquier otra profesión, ¿cierto? Uno se acostumbra más a un método o uno le calzó con una persona y a veces se cree que eso se puede generalizar a todos y no es así. Lo más importante yo creo que siempre es la habilidad de observación real, auténtica, sin ningún juicio, ver quién tengo al frente. Porque hay momentos en que uno dice, bien, vamos a calzar por acá, y de repente después te cuenta que no iba por ahí la cosa. Y uno tiene que ser lo suficientemente flexible para ir adecuándose a lo que vaya pasando, a cómo vaya respondiendo la persona. Y en eso, claro, es súper importante involucrar a la persona que está ahí en el proceso, ¿cierto? La persona con necesidades complejas de comunicación. Si me lo puede decir, puede ser de otra forma, puede que me lo esté diciendo con un enojo, puede que me lo esté diciendo con una actitud corporal, también puede que me lo esté diciendo directamente que esto no le gusta. Y está bien, está perfectamente bien. Hay que encontrar entonces lo que sí le acomoda. Si en el fondo sienten que la persona no está decidiendo eso, las personas, los familiares acá son la clave, porque son las personas que más conocen. Entonces, qué importante es que los familiares, que las mamás, los papás, los hermanos, etcétera, los compañeros de comunicación en general, sepan observar bien a quien están acompañando, ¿cierto? Y sepan encontrar apoyos que calcen con el perfil de sus hijos, ¿cierto? Porque aquí no hay un terapeuta mágico que calce con todas las personas del universo. Tiene que ver con feeling también, en cómo nos llevamos, tiene que ver con cómo la persona trabaja, ¿cierto? Porque también muchas veces se dice, no, esto no está funcionando, hay que sacar este sistema de comunicación. Gran parte de las veces, si el sistema es completo, está bien diseñado, no debería ser un problema. Lo que a veces es un problema es cómo se está enseñando, cuáles estrategias se están utilizando, ¿cierto? ¿Estoy forzando al otro a comunicarse o lo estoy motivando a comunicarse? ¿Estoy haciéndolo desde su interés, desde su motivación o no? Todas esas cosas son muy importantes revisarlas más allá del propio sistema, es de cómo lo estoy enseñando, ¿cierto? ¿Cómo estoy conectando? Porque tal como el lenguaje oral, lo más importante es la conexión. El lenguaje acompaña, el sistema de comunicación acompaña, pero lo importante aquí es la conexión, cómo nos estamos vinculando, para qué nos estamos comunicando, ¿cierto? Entonces, yo creo que parte de esto es revisar siempre con la persona que uno se esté acompañando en este proceso, ver cómo se están vinculando, para qué se están comunicando y leer el afecto, leer qué está pasando ahí, porque al final la comunicación nace de eso, del afecto y del vínculo. Entonces, si eso está ahí, vamos por buen camino, y si no, hay cosas que hay que ir revisando. Me encanta y qué bueno, de verdad, gracias por dar, yo creo que este es como el punto central para qué nos estamos comunicando. De nuevo, la motivación, ¿no? Y muchas veces se habla de que no hay motivación intrínseca, sobre todo en las personas dentro del espectro, para comunicarse, y esto no solamente es una falacia porque es que, o sea, como humanos somos primates, somos seres sociales, que no sociables.
en las mismas medidas, en las mismas proporciones, pero somos seres sociales. Somos animales primates, necesitamos a los demás para sobrevivir y para poder mm, vivir y de alguna manera desarrollarnos a todos los niveles. Entonces, qué importancia entender es la vinculación. La Ujú. vinculación nos lleva a la motivación, es la conexión nos lleva a querer expresarnos, a querer realizar peticiones o a querer compartir observaciones o a querer lo que sea que tenga una función comunicativa. Así que es súper importante. Entonces, ¿cómo empezamos a usarla? Es decir, ¿habría requisitos previos? Cuéntanos un poco cuál sería un poco como el punto de entrada. ¿Es trabajar esta conexión precisamente? Mira, el punto de entrada yo creo que es primero identificar cuáles son las necesidades comunicativas reales que tiene la persona. Ya es en el fondo, eh, por, ¿para qué se necesita comunicar? Pero no para qué yo como padre o como madre necesito que se comunique, ¿cierto? ¿Para qué esta persona, este niño, esta niña, adolescente, adulto, necesita comunicarse? Porque puede que yo necesite que mi hijo se comunique para hablarme del clima, pero mi hijo en realidad necesita comunicarme para pedirme el columpio. Eso es lo importante para él. Entonces, siempre es observar cuáles son las necesidades, primero, auténticas de la persona que estamos acompañando, porque desde ahí es donde vamos a conectar. Yo siempre digo que las personas autistas me hacen a mí el trabajo mucho más fácil porque me dicen perfectamente qué es lo que los motiva a comunicarse, ¿cierto? Y eso se puede aprovechar mucho. ¿Cierto? La motivación en el espectro autista es clarísima, ¿cierto? Generalmente estos intereses profundos son maravillosos y si uno se interesa auténticamente por el interés profundo, lo pasamos increíble, además, ¿cierto? O sea, yo he aprendido una cantidad de cosas que nunca me había imaginado y es maravilloso. Entonces uno conecta desde ahí y desde ahí nace la comunicación. Entonces, ante estas necesidades reales, auténticas, es importante identificar cuáles son las fortalezas de la persona porque a través de sus fortalezas vamos a encontrar el sistema más adecuado. Si la persona tiene fortalezas desde lo visual o desde más de lo tecnológico, todo eso hay que aprovecharlo para ver cuál va a ser el sistema de comunicación que calce. Porque si partimos pensando solo en las debilidades y no en las fortalezas, no llegamos a ninguna parte. Todos aprendemos mejor si es desde nuestras fortalezas que si no, ¿cierto? O sea, si a mí me parten hablando de números, yo me voy a bloquear, no voy a entender nada, ¿cierto? O sea, si a mí me ponen un Excel para aprender sobre un tema, no lo voy a aprender. Pero si me ponen una presentación bonita, con colores, con música, me va a ir mucho mejor en mi aprendizaje, porque uno busca aprender desde sus fortalezas, aprovecharlas. En esto es lo mismo. Entonces, buscamos desde las fortalezas de la persona cuál es el sistema de comunicación que sirve para apoyar las debilidades o las necesidades comunicativas que puedan existir, ¿cierto? Y desde ahí, al encontrar este sistema que pueda calzar mejor, priorizamos que todo nazca desde la conexión, ¿cierto? O sea, buscamos aprovechar la motivación de la persona, la motivación auténtica, eh, para desde ahí crear necesidades comunicativas. O sea, por ejemplo, eh, gran parte de la forma en que yo apoyo familias es muchas veces presencial directo con los niños, donde muchas veces la mesita está o sea, de adorno. La mayoría de las veces nos movemos, saltamos, corremos, bailamos, y ahí hay mucho más interés de los niños que necesitan más movimiento, ¿cierto? Y la otra forma además que yo encuentro que es muy potente, es que trabajo apoyando a familias. Y en las familias aprenden a cómo usar otras formas de comunicación auténticas en su día a día. Y ahí los niños aprenden. Porque además, ¿qué pasa? En la casa es el lugar de vínculo más fuerte. Es el lugar ideal para aprender a comunicarse. En lo cotidiano, ¿cierto? En las cosas diarias. Porque ahí ya tenemos el lugar más potente para querer comunicarse. Obviamente un niño o una niña va a querer comunicarse más con su mamá que conmigo en una sala encerrada en cuatro paredes, ¿cierto? Va a ser mucho más importante y mucho más significativo para ese niño o esa niña ver que su mamá habla con otro sistema de comunicación para adecuarse a él o a ella que yo, ¿cierto? Es tremendamente significativo. Entonces, por ahí partir, en el fondo, directo en la persona, viendo sus fortalezas, sus intereses y conectando a través de la familia, ¿cierto? Que las familias descubran que pueden comunicarse de otras formas y que las hagan válidas en el contexto de la casa. Y yo creo que esto es un poco
de nuevo, la clave, y por eso nos exige un cambio de paradigma, porque si nosotros como padres no entendemos este cambio de paradigma, este cambio de perspectiva, pues la comunicación no va a ser, el sistema de comunicación no va a tener tanto éxito, no va a funcionar tan bien como lo podría hacer, ¿no? Y de Exacto. nuevo, esto nos exige a nosotros como padres que nos involucremos. Y creo que esto también es muy importante decirlo a las claras. O sea, esto no es cuestión de decir, ah, no, yo llevo a mi hijo a que vea a Josefina y Josefina le va a enseñar a comunicarse y ya está, yo no tengo que hacer nada. O sea, yo sigo pensando que algún día hablará o que algún día se comunicará como yo quiero que se comunique. Ujú. Eso no sirve. No sirve, Exacto. ¿verdad? No, y si lo piensas como también efectivamente y vincularmente, o sea, si yo voy a mi casa y mi casa todos hablan español, pero me piden a mí que yo hable en chino, o sea, ¿por qué voy a hablar en chino? Si nadie habla en chino, ¿cierto? O sea, todos tenemos que hablar en el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que el lenguaje oral no está siendo suficiente, yo como mamá, como papá, tengo que salir de mi zona de confort para adecuarme a la forma que se calza con las fortalezas de mi hijo. La mayoría de las personas neurodivergentes, de los niños y niñas neurodivergentes, están constantemente expuestos a situaciones que los hacen salir de su zona de confort, ¿cierto? Entonces, como madre, como padre, incluso es un acto muy lindo decir, yo también voy a salir de mi zona de confort para que en la comunicación él se sienta más cómodo, ella se sienta más cómoda y conectemos a través de sus fortalezas comunicativamente. Entonces es muy bonito cuando pasa eso. Es muy, muy lindo. No solamente eso, sino que es necesario al final. O sea, Por supuesto. es como Sí. el gran prerequisito tal vez no es tanto en la persona o en la terapeuta, es en la familia, o sea, es en los padres y en las personas significativas del entorno, significativas a nivel emocional, a nivel Ujú. de cuidados bueno, pues de convivencia. O sea, de nuevo, no podemos estar todos pidiéndole al niño que hable chino cuando nosotros no hablamos chino. Es exactamente lo que has dicho tú. Así que vamos a pasar al tema de los mitos y de las mentiras, o sea, porque es que hay muchas. Y uno de Sí. ellos, precisamente, creo que uno de los mitos lo acabamos de aludir ahora, ¿no? Que es eso de, yo llevo al niño a la terapia y ahí en esa hora que está en la terapia que le enseñen lo que le tienen que enseñar y yo, como madre, padre, cuidador, hermano, yo no hago nada. Eso no va a funcionar. Eso ya sería una llamada de atención al entorno familiar de la persona que está haciendo ese esfuerzo por comunicarse con un sistema alternativo o aumentativo. Ujú. Otros mitos y mentiras. Uno que te voy a también a lanzar, que es tal vez el segundo, ¿no? Después del considerar que eso es una terapia y que solo lo tiene que hacer el Ujú. niño y la terapeuta. Otro sería el de, no, es que si utilizamos sistemas de comunicación, el niño nunca va a hablar. Estamos de Ujú. alguna manera evitándole el desarrollo del lenguaje oral y hablado. A ver, cuéntanos, porque eso yo sé que no es cierto. Exacto. Yo creo que ese es el mito más común. La verdad es el más común que uno se encuentra en esta área que se cree que esto va a impedir de alguna forma que el niño se va a sentir, se va a poner como, ¿cómo se diría acá? Como flojo, como que se va a acostumbrar y no va a querer hablar. Eso es un mito absolutamente. Primero que nada, toda la evidencia, toda la investigación actual demuestra que hace el efecto contrario. Toda persona que está expuesta a usar sistemas de comunicación, si tiene la posibilidad, aumenta mucho su repertorio de lenguaje oral. Y para eso yo considero que hay dos principales motivos. Uno, que es, bueno, aumenta la capacidad de simbolización, ¿cierto? El ser capaz de simbolizar es otorgarle un símbolo a un concepto, ¿cierto? O sea, la palabra hablada, por ejemplo, árbol, es un símbolo del árbol que está afuera, ¿cierto? Es un símbolo. Y a veces, solo simbolizar por información auditiva puede no ser suficiente y el apoyo visual me sirve para poder desarrollar más mi capacidad simbólica y así hace puente hacia el lenguaje oral. Y la otra, que a mí me hace mucho sentido, es que al abordar todo lo que es el gran título, que es comunicación, bajamos muchísimo esta ansiedad y este estrés al momento de comunicar. Si una persona tiene necesidades complejas de comunicación y quiere comentar algo, quiere pedir algo, pero no puede, o sea, cuando ya llega a la situación, primero va a aumentar en el fondo su cortisol inmediatamente, porque sabe que es una situación difícil, se va a poner ansioso, se va a estresar y va obviamente a costar mucho más hablar. Si a mí me ponen frente a una audiencia de 500 personas,
voy a hablar pésimo, necesito prepararme, ¿cierto? Necesito apoyo, porque no voy a hablar como hablo en mi casa, porque el estrés a todos nos afecta comunicativamente, siendo que seamos hablantes fluidos o no. Entonces, al abordar lo que es comunicación, también bajamos la ansiedad, bajamos el estrés, y en este caso, haciendo referencia a lo de aumentar el desarrollo del lenguaje oral, también influye. Y además, otra cosa importante es que uno, o sea, las personas, es mucho menos de, a ver, ¿cómo decirlo? Em, es muy poco de flojo, de perezoso usar un sistema de comunicación para comunicarse, porque involucra, tengo que ir a buscar un aparato, tengo que tenerlo en mi mano, tengo que buscarlo. Hablar es mucho más cómodo si es que tengo la posibilidad, ¿cierto? Si una persona no va a elegir usar un sistema de comunicación si es que puede, si es que tiene la posibilidad de hablar, porque es mucho más cómodo siempre hablar. Usar un sistema de comunicación involucra muchas más cosas que lo hace incluso más complejo. Si es que pudiera hablar, no lo elegiría en ese caso seguramente, a menos de que lo necesitara. Entonces, ese es uno de los gran mitos que podemos encontrar, y verdad que evidencia sobra para demostrar que eso es un mito tal y absolutamente. Entonces, la gran primera barrera que uno se encuentra es esa, y es explicar como, no, esto no va a pasar, y muchas personas lo usan también como puente al lenguaje oral, y otros lo usan de forma permanente, e incluso otros lo usan de forma permanente además de usar lenguaje oral. ¿Cierto? Entonces, la verdad es que hay que ir viendo, uno nunca sabe tampoco cómo va a ir respondiendo la persona que estamos apoyando. Ujú. Cuéntanos qué otros mitos hay. Por ejemplo, hay mucha gente que a mí también me dice, es que nosotros no podemos tener un iPad, ¿no? No tenemos medios económicos para tener esa tecnología. O el programa, este programa Ujú. del que nos han hablado cuesta muchísimo dinero y además hay que pagarlo cada X, ¿no? Entonces, ¿qué otros mitos o qué otras malinterpretaciones o simplemente desinformación que te has encontrado Ujú. tú a lo largo de los años, ¿no? Por parte de las Mira, familias. sí, hay varias cosas. La que tú mencionas respecto a eso de que, por ejemplo, solo fuera tecnológico, que es muy caro, hay distintos puntos ahí. Parte de la evaluación es considerar en el fondo qué es lo que tiene acceso la familia también, ¿cierto? Súper importante. Entonces, los recursos de baja tecnología impresos pueden ser perfectamente un sistema de comunicación muy eficiente para una persona. O sea, existen hoy en día muchas personas autistas no hablantes que han escrito libros usando tableros con letras impresos. Y eso no tiene ningún recurso tecnológico, ¿cierto? Entonces, y eso no es de gran gasto, porque no es un sistema en un iPad, no es una super aplicación, es un tablero con letras, ¿cierto? Entonces, hay que buscar de acuerdo a lo que la familia también esté dispuesto a que pueda acceder, lo que les acomode, porque hay muchos niños que tampoco pueden utilizar la tecnología por una u otra razón. Entonces, siempre hay que considerar todos esos puntos. Eh, Otros mitos muy comunes, como te mencionaba hace un ratito, es el de que hubieran prerequisitos conductuales, por ejemplo, o cognitivos. No, es que mi hijo no mantiene la atención el suficiente tiempo para poder aprender esto. Ahí yo siempre digo como el tema de la atención es un tema bien delicado, bien específico, porque estamos hablando, ¿de qué atención estamos hablando? ¿Cierto? ¿Atención neurotípica o atención neurodivergente? ¿Cierto? Es distinto. Eh, una persona neurotípica generalmente cuando está atenta está un poco más quieta, está mirando más. Una persona neurodivergente cuando está atenta puede estar moviéndose, mirando otra cosa, hablando incluso otra cosa y estar atento a lo que estamos haciendo. Entonces, eso primero que nada no es un factor porque estaríamos considerando solo atención neurotípica. Estar quieto, estar sentado, no es un requisito. Porque primero que nada, si lo pensamos incluso en desarrollo típico del lenguaje, cuando un bebé comienza a hablar, no está quieto, ¿cierto? Nadie aprendió a comunicarse estando quieto en una mesita, ¿cierto? Entonces todos aprendimos en movimiento sobre nuestras motivaciones. Eh, que no, que hay muchas crisis, que hay muchas rabietas, que como quieras decirles, más aún necesitas comenzar en esos casos, ¿cierto? Totalmente, porque ese tipo de comportamientos lo que están es, de alguna manera, se convierten en un grito de petición de ayuda, de algo no está bien, yo no estoy contento, yo no estoy regulado, yo no estoy bien, yo no estoy bien. Entonces, más aún la importancia de entender por qué no está bien el niño o la persona y qué podemos hacer para que pueda estar bien y para que pueda comunicarnos cuando no está bien o cuando hay algo que le molesta o que hay que cambiar en el entorno.
Exactamente, eso es comunicación, ese enojo es comunicación. Entonces necesitamos darles herramientas para que nos diga, como dices tú, el por qué y qué es lo que no lo tiene contento, qué es lo que no quiere hacer. También otro punto muy común es, por ejemplo, no, es que necesitamos que primero logre hacer tal o tal cosa. Por ejemplo, no sé, parear imágenes, hacer tal tipo de asociaciones. Digo, eso es un excelente ejercicio cognitivo, maravilloso, pero no es un requisito, ¿cierto? O sea, te vuelvo al mismo ejemplo. Cuando un bebé empezó a hablar, nadie le pidió que empezara a parear imágenes, que empezara a hacer tal o tal ejercicio, ¿cierto? Empezó. Y uno cuando, incluso si lo piensas más de antes en desarrollo típico, cuando uno nace un bebé, uno lo toma en brazos y ¿qué hace uno? Le empieza a hablar. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que te está entendiendo? No, pero uno empieza desde uno. No, 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 es que necesito que primero cumpla tantos meses antes de que yo le pueda hablar. No, ¿cierto? Uno parte desde el primer momento. En esto es exactamente igual. Entonces, prerequisitos, chao. El tema es uno, ver cómo se adecua a lo que tenemos, a las personas que conocemos, y uno buscar las estrategias que calcen con ese perfil. No necesitamos que él se adecue o ella se adecue a algo primero. Nosotros tenemos que ser los flexibles en ese caso. Eso, no sé, hay muchos más, la verdad, un Sí, no, mundo pero lleno. yo creo que el resumen es ese, el resumen no es ellos los que tienen que encajarse en nuestro molde, somos Ujú. nosotros los que tenemos que ayudarles a ellos a encontrar la forma en la que su molde y el nuestro se pueden comunicar, o sea, no, yo Exacto. siempre hablo del puente y de las dos barreras, o sea, de las dos rivieras, ¿no? De las dos riberas del río, o sea, el río fluye y tú estás en este lado del río y a lo mejor tu hijo está en este otro lado. Esto es una metáfora, no es cierto, o sea, como tal. Pero Claro. si hablamos de la comunicación con un puente, oye, no podemos pretender que sean siempre ellos los que se cruzan a nuestra ribera del río para que nosotros les entendamos y estemos nosotros bien, no, no, nosotros también tendremos que ir de vez en cuando a su ribera o simplemente a encontrarnos en medio de ese puente, ¿no? Entonces, creo que el resumen de todo lo que nos has dicho, Josefina, es eso. Hay que el éxito a nivel comunicativo se basa en que nosotros vayamos hacia ellos y les demos las herramientas que les Exacto. funcionan a ellos. Exactamente. Y es un acto súper, súper valioso el decir, yo me voy a adecuar. Yo como mamá, como papá, yo voy a moverme. Como lo que mismo que te decía recién, de la zona de confort, voy a ir a su lado del río, ¿cierto? Voy a cruzar el puente, porque para mí incluso es más fácil, ¿cierto? Involucra muchos procesos, no es que sea automático y que uno de la nada vaya a hacer eso, pero también uno puede. Y es muy valioso también para los niños darse cuenta de esto, ¿cierto? Que mi mamá viene hacia mí. Y eso es muy, muy potente a nivel comunicativo. Sí, creo que es súper, súper importante. ¿Dirías que hay diferencias, por tanto, en el uso de la comunicación alternativa y aumentativa en diferentes situaciones o en diferentes lugares, por ejemplo, en el hogar versus en el aula del colegio versus en las terapias o en, por ejemplo, en actividades extraescolares? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, sí pasa, aunque en estricto rigor, lo más importante en todos los ambientes es crear espacios válidos en que exista la posibilidad de usar las formas de comunicación, múltiples formas de comunicación. ¿Ya? Eso es importante. Pero claro, la verdad, aprender a usar un sistema de comunicación va a depender más de, a ver, ¿cómo decirlo? Más que del espacio físico, depende de la conexión y la voluntad de parte del compañero de comunicación para enseñar. ¿Ya? Y eso puede ocurrir en un contexto de terapia, puede ocurrir en un contexto de la casa. Eh, pero sí o sí, el contexto de la casa, de la familia, yo creo que es el clave. Es el absolutamente clave aquí. No podemos hacerlo sin eso. Entonces, el principal siempre va a ser ahí, va a ser en ese momento. Primero que nada, pasa mucho más tiempo. ¿Cierto? Entonces, el ver que una familia empieza a usar otra forma de comunicación para relacionarse con sus hijos, en la casa va a tener un peso mucho mayor por un tema de tiempo, por un tema de vínculo, motivación también, porque en la casa están las cosas que más le gustan y que sí, qué sé yo, es distinto que, no sé, le gusta hacer cosquillas, perfecto, pero es muy distinto que un niño le haga cosquillas. Yo, a que le haga cosquillas a su papá, ¿cierto? O sea, lo va a pasar chancho con el papá. Entonces, hay que aprovechar ese momento, en las familias son mucho más ricos. En el aula, acá yo siempre digo que cuando los niños sobre todo están partiendo en el uso de la comunicación aumentativa, el,
el gran desafío en el aula es que los niños vean que es una forma válida de comunicación. Eso es lo primero. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si en un aula de puros niños hablantes aparece un niño sordo, ¿cierto? Que usa lengua de señas. ¿Qué va a hacer la educadora? Lo más probable es que no vaya a aprender lengua de señas en 2 días, pero seguramente va a buscar 2 o 3 señas y las va a empezar a usar, ¿cierto? Para hacer que el niño se sienta incluido, que se sienta partícipe y de poco va a ir aprendiendo más. En este caso es lo mismo. Necesitamos que los niños vean que sus sistemas de comunicación son válidos. ¿Ya? Y poco a poco se van a ir haciendo fluidos. Y aparte en el aula pasa algo maravilloso que están los pares. Y los pares se interesan muchísimo y son un, clave en lo que es el aprender a comunicarse y más aún con un sistema de comunicación. ¿Ya? A veces en el aula ocurre algo, o sea, muchas veces hay un miedo, sobre todo cuando hablamos de sistema de comunicación tecnológico, que es como, no, es que va a distraer a los compañeros, no, es que no lo puede usar aquí porque acá no puede haber aparato tecnológico. Honestamente, los niños y las niñas se dan cuenta inmediatamente para qué sirven, los miran, obvio hay interés, porque es una cosa nueva, lo miran, fue como, ya están estas palabras acá, listo, y sirve para que se comunique. Ok, y ahí queda. Y es así, los niños lo entienden inmediatamente. Entonces, eso es un miedo por parte de unos de prejuicios y de desconocimiento solamente. ¿Ya? Y de hecho es muy bonito porque los niños se meten y conversan y quieren usarlo. Entonces, la verdad es que el contexto del aula es clave para poder usarlo, pero hay que tener obviamente hacer la diferenciación en que uno tiene un rol y la casa es otro. Y la terapia también, ¿no? ¿Cierto? El contexto terapéutico. Entonces, eh, es importante hacer estas diferenciaciones priorizando siempre la casa y, y entendiendo que cada contexto va a cumplir un rol de acuerdo a lo que puede hacer también. Sí, y también el hecho de que en algunos entornos, desafortunadamente, eso también hay que decirlo, pues todo ese rechazo a, o sea, si el docente, la docente o el personal administrativo directivo de una escuela no entiende todo lo que hemos hablado en esta charla, es decir, no entiende el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, seguramente va a haber un rechazo. ¿Vale? No, no, es que en este colegio no podemos tener esas cosas, ¿no? Exacto. Entonces Ahí también eso es una realidad que a menudo aparece, imagino. sí, eso es una realidad y es importante verlo que, bueno, primero que viene desde el desconocimiento, ya viene desde ahí, y segundo es entender que es un derecho llevar el sistema de comunicación. Entonces, dicho súper fuerte y súper directo, no aceptar eso es una vulneración de derechos, ya, así dicho muy directamente, eso es lo que ocurre. Y uno tiene que, en el fondo, abogar para que estos derechos se respeten. ¿Cierto? Al final el comunicador es una ayuda técnica a la comunicación, tal como si alguien no puede caminar, necesita una silla de ruedas, si yo no me puedo comunicar, necesito un sistema de comunicación o necesito una persona que me ayude a comunicarme, ¿cierto? Es un derecho. Entonces es importante verlo así y defenderlo también. Y muchísimas gracias, Josefina, por poner esto también sobre la mesa de manera tan clara, porque de nuevo, muchas veces los padres se hacen pequeños y no conocen esto, que es un derecho, igual que no se puede eso, decir a un niño ciego que no le vamos a poner los textos en braille, o sea, es un derecho, ¿no? Eso no se puede pasar por alto, definitivamente que no. Y de nuevo, creo que cuanto más se sabe sobre el impacto, el funcionamiento, la importancia de la comunicación aumentativa y alternativa, más estamos en posición precisamente de velar por los derechos nuestros y, por supuesto, de nuestros hijos en concreto, ¿no? O sea que quiero ya ir acabando, porque no te quiero quitar más tiempo, recogiendo algo que has mencionado justo ahora sobre un poco ese miedo a un poco como a soltar las pantallas, ¿no? En ciertos ámbitos y que todo el mundo se vuelva loco, ¿no? Hay otro de los grandes miedos por parte de las familias es, en el caso de que se utilice un sistema de comunicación tecnológico que esté basado en un iPad o en un comunicador, uno empieza a oír cosas como no, pero es que luego se va a volver adicto a jugar juegos y además vamos a tener dificultad para distinguir cuando está utilizando, por ejemplo, el iPad para comunicarse con la app del comunicador versus cuando está utilizando el iPad porque está jugando un juego o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué dices tú a las familias cuando te plantean ese tipo de miedos? Esto pasa, es súper común y siempre el tema está hablar de que la tecnología se puede usar con diferentes fines.
importante es saber usarla, porque es algo que va a acompañar y puede ser un recurso maravilloso si se sabe usar bien. Cuando los niños son muy pequeñitos, todavía, obviamente, si es que en un iPad, por ejemplo, está el comunicador y está YouTube, por ley universal, YouTube gana. Eso es algo que nadie se escapa, es obvio, ¿cierto? Entonces necesitamos que el comunicador, primero que nada, sea solo un comunicador. ¿Ya? No puede ser un iPad, no puede tener juegos, no puede tener iPad, no puede tener Wi-Fi. Hay niños que sí pueden hacer esta diferenciación y la manejan increíble, ¿ya? Y obviamente, si un niño puede manejar eso, puede hacer la diferenciación, mejor aún. Pero generalmente al principio se sugiere que los niños lo usen solo para eso, ¿ya? Es lo más común. Entonces ahí es muy distinto usar una pantalla para comunicarme, que es un fin bidireccional, es un fin interactivo, que para estar viendo YouTube durante 3 horas mientras me tomo un cafecito o no sé. Es muy diferente. La comunicación es algo que va a impactar en todas las áreas de mi vida, ¿cierto? Necesito potenciarlo. Y si este niño, esta niña tiene una fortaleza tecnológica, tiene una fortaleza visual, puedo aprovecharlo para eso, pero es muy importante hacer esta diferenciación entre lo que es horas de pantalla viendo tele que horas de pantalla en el iPad intentando comunicarme y logrando satisfacer mis necesidades comunicativas. Importantísimo. Y qué clave tan práctica, ¿no? De decir, bueno, el comunicador, si es tecnológico, que solo sea comunicador. Porque si no, pues es verdad, es muy fácil abrir la puerta y a luego a tener también problemas pues, de comportamiento, ¿no? Pues porque, de nuevo, cuando se intentan poner límites, entonces, ¿qué pasa? Que estamos dañando también la posibilidad y la oportunidad de comunicación si les quitamos las pantallas porque están a lo mejor utilizando las pantallas para cosas, pues eso, para YouTube o para lo que sea, ¿no? Entonces, súper, Y súper las importante. familias que dan más acceso a sistemas de comunicación, perdón, que dan más acceso a juegos tecnológicos o pantallas, también es muy importante que hagan esa diferenciación en que esto es para comunicarse, esto es un comunicador y este es tu iPad para jugar o para lo que sea. Pero uno no pueden ser lo mismo, ¿ya? Porque son fines distintos, pero son muy confundibles, Ujú, ¿cierto? ujú. Entonces ahí uno marca en el fondo esta diferenciación y ese semilímite en el fondo saludable para ver cuál sirve para qué y cómo usarlo. Porque de hecho, o sea, hay muchos niños que efectivamente les interesa mucho aprender cosas a través de YouTube. Hay niños que aprenden idiomas, hay niños que aprenden muchísimo. Pero es muy bonito que el sistema de comunicación sea una herramienta para comentar lo que aprendí en YouTube, para ver lo que vi, que si solo estuviera viendo YouTube, ¿cierto? Exacto, así O es, sea, así hace es. poco nos pasó con una familia que un niño que cumplió 10 años y recién empezó a usar un comunicador y la familia descubrió a través del uso del comunicador que este niño sabía hablar español, inglés y ruso y tenía 10 años. Entonces ahí está lo potente de dar acceso al sistema de comunicación, porque ¿qué está entrando? Está entrando toda esta información, está entrando pero no puede salir, ¿cierto? Entonces a través de esto se va descubriendo todo lo que ese niño aprendió a través de la tecnología, pero no lo podía demostrar. Entonces fue muy, muy potente y muy bonito descubrir eso también. Qué increíble esa historia, me encanta, sí, sí. Y de hecho creo que es la guinda en esta tarta de charlas sobre la comunicación aumentativa y alternativa. Creo que es como un muy buen punto en el que acabar, un punto de positividad, un punto de empoderamiento, un punto de entender que esto lo estamos haciendo para satisfacer el derecho universal a la comunicación y que la comunicación siempre es direccional, siempre es interactiva, no es solamente en una dirección. Así que creo que eso también es súper importante. Josefina, muchísimas gracias. De verdad, esto ha sido una masterclass en comunicación aumentativa y alternativa. Eh, Te quería pedir que nos des un poquito más de información para cualquier familia que haya escuchado este episodio y quiera saber más de tu trabajo, dónde encontrarte en redes, cómo ponerse en contacto contigo, si trabajas virtualmente con personas que no estén en Chile, cuéntanos. Perfecto. Mira,
yo manejo el Instagram de Acercar, que lo pueden encontrar con ese nombre, Acercar con 2A, donde subimos mucha información sobre comunicación aumentativa y pueden informarse mucho sobre el área. Me pueden contactar también por ahí directamente o a través de la página www.acercar.com. Y claro, nosotros apoyamos a familias actualmente de muchísimos países, a través de todo el mundo. Presencial obviamente solo en Chile, pero apoyamos a familias por todos lados y el proceso de distancia la verdad es muy bonito porque se centra en la casa, que es en función de todo lo que iba diciendo, y también dentro de todo esto, virtualmente o presencialmente, también apoyamos mucho a los colegios y a los centros, a este cambio de paradigma, a que puedan ir haciendo este cambio de switch para poder favorecer y dar acceso a este derecho, a la comunicación que estábamos hablando. Qué bien, pues Desde ahí es donde enhorabuena me pueden también por contactar eso. más fácil. Sí. Enhorabuena también sobre todo por eso, porque de nuevo creo que es súper importante, es como una onda expansiva, ¿no? Que empieza en el hogar, pero se tiene también que extender a la sociedad. Y de hecho yo, no lo tengo por aquí, pero últimamente, la última vez que fui al Reino Unido, mi esposo es británico, empecé a ver, de nuevo, son apoyos visuales, pero también empecé a ver señales muy concretas de comunicación hacia las personas neurodivergentes y hacia el entorno sobre bueno, sobre el hecho de que estas neurodivergencias muchas veces son invisibles, ¿no? Y que acceso a servicios, me refiero a aseos públicos, a muchísimas cosas que ya se están empezando a ver y que de nuevo, aunque sean apoyos visuales, pero denotan una intención de comunicar al entorno neurotípico y de comunicar a las propias personas neurodivergentes sobre lo que es seguro, sobre lo que está diseñado para ellos Está y de empezando a alguna abrir una manera puerta hacia fomentar eso. ese entendimiento y esa comprensión y esa aceptación, ¿no? Así es, así que hay que aprovechar ahí ese impulso que está empezando a aparecer, este cambio de paradigma y que siga con fuerza para que cada vez estemos más, el mundo sea más preparado para todo esto y valide las distintas formas de ser. Así es, así es. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Josefina. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Y para todos los que nos habéis escuchado, gracias por llegar hasta aquí. Seguro que os habéis llevado muchísimas ideas prácticas e información valiosa de la mano de Josefina y nos escuchamos en el siguiente episodio. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.